Hola Adrián, Hola, 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 buen día por aquí y por allá también, ¿no? buen día, ¿cómo estás, Natalia? Muy bien, tomando un cafecito para despertar, pero bastante bien, hoy día es un día lluvioso en Oakland, está medio un verano bastante peculiar por estos lados. Ajá. Oye, yo como que no te veo, se queda pensando esto. ¿Tú me ves a mí, no? Sí, sí, te veo bien. Mm, interesante. Bueno, a lo mejor ahorita se arregla por acá. Yo me veo a mí, pero me dice conectando y a ti sale ahí como está en oscuro. Mm. Esperamos un ratito entonces a ver si se Em, soluciona o de pienso pronto que a lo, cortamos. a lo mejor sí, si me salgo y me vuelvo a meter. Déjame intentar eso. Dale, dale. Ahora sí te veo. Hola. Hola, Buen día, Adrián. Bueno, muchas gracias buenas. por aceptar la invitación. Eh, para comenzar, voy a introducirte como en estos lados y también para la gente que por primera vez tiene conocimiento de lo que haces. La verdad quedé bastante conmovida, creo, la enseñanza, con la conferencia que diste hace una semana en el Centro Budista. Bueno, Mm. Adrián Villaseñor es doctor en ecopsicología. Por favor, y corrígeme si digo algo incorrecto, en ecología profunda. Y lo maravilloso del trabajo de Adrián es que pareciera con- que unes el mundo bastante académico, un mundo bastante racional, basado en datos, en rigidez, con el aspecto más humano, ¿no? Tradiciones ancestrales, eh, reconocer planos que no son tan materiales, pero que existen, planos humanos de conciencia, y eso está bastante teñido de tu formación también, la tradición de donde vienes, las tradiciones que han teñido tu educación, como el taoísmo, como el budismo, también con el trabajo que haces con la traducción e incorporar el trabajo de Joanna Macy en, en un setup que no que está bastante difícil, yo encuentro actualmente, es bastante challenging eh, incorporarlo poco a poco en la educación superior y que no suene como a un discurso que no tiene fondo y no tiene fundamento, sino al contrario, ¿no? Basado en datos y esto que nos gusta a nosotros los científicos, repetibilidad y que haya datos y que haya una muestra suficiente para reflejar eso. Bueno, sin más preámbulo, el tema de hoy que escogí fue reconectando con el yo ecológico. Y sabes que me puse a leer antes de anterior a la semana de la charla en el centro budista. Ujú. La charla en el centro budista fue resurgir el, la entidad planetaria que tenemos interiormente. Y me gustaría comenzar con eso, ¿no? Primero, ¿qué es el yo ecológico? Eh, asumimos, hasta también, yo vengo de la ecología aplicada, que la ecología es algo separado a nosotros, es la tierra y yo, ¿no? Esa es como la premisa. ¿Qué es el yo ecológico? Y también, ¿a qué se refiere esto de reconectar con la tierra profunda? Eso, súper. Bueno, gracias por la invitación, Natalia, y por estar acá. Un gusto. Saludos a los que nos están viendo o que nos verán en la grabación. Eh, sí, está bueno. A ver, empecemos por ahí. El yo o el ser ecológico, yo pienso, o yo como lo experimento, concibo, conceptualizo, es como una añeja intuición de pertenencia a la vida
que se le ha dado un nombre más o menos contemporáneo, ¿no? Desde, pongámosle por ahora, de la ecología profunda, ¿no? Para tratar de arrojar luz a esa identidad profunda que realmente somos o que se propone que realmente somos, que va más allá como de los dictados culturales o familiares o románticos o de cualquier tipo que se nos han inculcado en las sociedades en especial. Un cierto número de parámetros o creencias un tanto divorciadas de las realidades ecológicas, hablando del ser ecológico. Entonces, bueno, se propone que este yo, ser ecológico, es una entidad relacional, por ponerle así. Siempre en movimiento, siempre antes le decía como en perenne comunión con todo lo que es, ¿no? Siempre está negociando interacciones con lo sutil y lo no tan sutil. Eh, y que como bien dices, Natalia, tiene todo que ver con toda persona, no es específico para de la ciencia de la ecología, los que les gusta lo verde, los que se consideran ambientalistas, sino que es para todos. Estamos hablando de las dimensiones más profundas de esta visión relacional de la que la ecología es solo una expresión, ¿no? La ecología con la que la mayoría de personas están familiarizadas. Entonces, yo he tratado como de infundirle a esa realización pues mi propia voz o autenticidad, y una de esas maneras es como, conectar con el yo ecológico es conectar o despertar a la tierra viviente que llevo dentro, esa dimensión macro o planetaria, pero que habita en mí. Y entonces al reconocerla en mí, eh, pues despierto a esa identidad más profunda y a una capacidad de relación un poco más armoniosa y amorosa con las ecologías que me rodean. Eso sería más o menos así como el Mm. preámbulo. Uh-huh. Y muy interesante el tema del yo. Me fascina desde que entré al budismo, el concepto, ¿no? ¿Qué es lo que somos? Que es la pregunta que muchas tradiciones se preguntan. Y desde el budismo, que viene, tu trabajo está muy influenciado por la corriente budista. Es este sistema, como diría también Humberto Maturana, cualquier cosa que está expuesto al intercambio y al flujo entre lo externo y lo interno es un sistema viviente. Entonces, desde ahí fue revolucionario, ¿no? También porque cualquier, cualquier entidad que no está influenciado por el ambiente exterior e interior. Desde esa mirada, las empresas, eh, las piedras tienen, son influenciados. Entonces uno podría preguntarse, ¿realmente son entidades? Uh-huh. Tienen un self? Y aquí la distinción del budismo es el yo encuentra su significado, no porque tiene un significado intrínseco, sino en relación al otro, en relación constantemente. Entonces, de ese lugar, ¿y por qué digo esto? Porque en la transformación personal, que es a donde apuntan las tradiciones espirituales, nosotros somos, y la transformación que llega a nivel personal es porque nos transformamos en relación al otro. Nunca y hay un malentendido aquí, que uno se transforma en la cueva, aislándose, meditando 12 años. En realidad uno hace contacto con su propia voz, ¿no? Primero para luego insertarse al mundo y ver con mayor claridad cómo cómo se relaciona con los ecosistemas externos y con su propio ecosistema. Pero esto es a nivel como más, yo diría, en el budismo, en el Koji de meditación, por eso uno hace retiros va extendiendo los retiros para escuchar, aquietar la voz y escuchar cómo se relaciona con esos ecosistemas. El trabajo que haces, el trabajo que reconecta, bueno, desde mi mirada bastante ignorante también, porque nunca he experienciado el trabajo que haces, también se da esta instancia, ¿no? de retiro.
de aislarse de la continuo chamullo, se dice en Chile, el bla, 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 y el continuo del deliver something, que es, parece que de eso se trata actualmente en nuestra vida, estar ocupados y sin tiempo para la reflexión. Entonces, en este tiempo de retiro, lo que haces es ir hacia adentro. No necesariamente en un retiro tradicional, shamatha o vipassana, que uno se sienta 24/7 con su propia mente, pero es como si fueras tocando capas, primero de las conflicting emotions eh, de shamatha, ¿no? Ver qué es qué es lo que está resaltando más en mi stream of consciousness. eh, y luego, no sé cómo sigue el trabajo. Así que cuéntame un poquito qué haces en el trabajo que reconecta, cómo incorporas las tradiciones espirituales en tu trabajo, que no llegue a ser tan profundo como un retiro de meditación exclusivo. Ajá, súper. Sí, esa pregunta también a mí me apasiona, ¿no? ¿De quién soy yo? Supongo que me la hago al menos todos los días. Y dentro del contexto del trabajo que reconecta, justamente es una de las áreas más fértiles de exploración, ¿no? De curiosidad, de quién realmente eres, ¿no? Y la respuesta en corto es en ese trabajo y en otros, ser la tierra en forma humana, ¿no? Eso no solo metafóricamente, sino también en lo que acabas de mencionar, como los flujos de intercambio de materia y energía. Entonces, el otro día hablaba con otro grupo de personas y les decía que, bueno, para los que les gusta la espiritualidad, la transformación personal, colectiva, etcétera, la tierra en sí misma es la dimensión espiritual más directa que tenemos los seres humanos, ya que vivimos dentro de su cuerpo, mente, y es la que facilita también nuestra experiencia espiritual, nuestro despertar. Entonces, no solo metafóricamente como la expansión del sentido del yo tierra, sino también de una manera o de una perspectiva más profunda, energética, lo considero real. Entonces, bueno, en el trabajo que reconecta, hacemos distintas prácticas individuales, en parejas, en pequeños grupos, algunos rituales, algunas meditaciones que tienen como fin, justamente tienen como fin ir como tocando esta pregunta de distintos ángulos, ¿no? Ya sea explícitamente o no. Pero al final el resultado es que, o muchas de las veces es que esta inspiración que surge en los participantes surge justamente de ese cambio de perspectiva de quién son, porque conlleva en sí mismo un cambio de lo que les es importante en sus vidas, sus valores, sus creencias, ¿no? Sus hábitos y costumbres. Se empiezan a un proceso gradual quizá de construcción, en el que justamente se revela qué es lo más importante para ellas mismas, ¿no? A través del proceso, como te digo, plenamente experiencial. Sí, teoría, práctica, pero al final es como el laboratorio individual de cada persona que viene, lo que les comenta, su voz que decías hace rato, ¿no? Entonces, a la última parte ahí que te quiero comentar ahora es como que volver a resaltar la importancia de la tierra silvestre, de la naturaleza silvestre, la naturaleza más que humana, en este proceso de transformación, al menos en la propuesta del trabajo que reconecta y otras, que justamente es a través de como abrir o desanudar los posibles obstáculos que existen en mi relación con la tierra, que yo me permito explorar otras máscaras o quitarme las máscaras quizá de quién soy, hasta dónde llego, no solo en el espacio, no solo como esta amplitud al planeta, pero también en el tiempo. Y eso también se vuelve súper interesante, ¿no? Este yo ecológico, hasta dónde llega, dónde, cuándo nació,
hasta dónde va a ser su fin, si es que lo tendrá o no. Entonces, bueno, pareciera filosófico esto, pero tiene todo que ver con nuestra vida de todos los días. Mm, mm. Y bueno, me interesa mucho la parte ética. Yo creo que hay una pérdida de, de las preguntas, el self-inquiry, de qué es lo que verdaderamente me mueve. Y con esa, una pérdida de identidad, también una crisis de a dónde voy, de sentido en el trabajo diario, que podría ser, que está llamado a ser nuestra principal práctica espiritual, el trabajo, el ser padre de familia, el trabajo diario, simple y práctico, es nuestra práctica espiritual, pero sin embargo, en lo que no reflexionamos, pienso yo, es desde dónde la intención, desde dónde nace. Eh, me queda, me queda muy claro y siempre me lo cuestiono, ¿cuál es la motivación de lo que hago, de lo que hablo, de lo que pienso, de cada mínima acción? Y desde ese lugar todo comienza a tener esa tinción de sagrado. Y, y si no, al menos tiene la posibilidad de reflejar y de autopreguntarme desde dónde viene mi motivación. Allí la importancia de la ética, que se ha perdido muchísimo en todo el trabajo de recuperación del yo ecológico o del yo, del escuchar el yo interior, porque hay uno de los posts que sacó el Instituto de Alquimia y me gustó mucho acerca de cuánto también nos hemos ido al otro lado, de la obsesión con el yo, Ujú. en esa búsqueda de, por supuesto, cuál es el sentido de mi vida, cuánto me estoy obsesionando conmigo mismo, cuando la dirección es hacia adentro, pero a la vez es hacia afuera, es hacia el servicio, a la comunidad. Entonces, la ética ahí es donde cobra relevancia. ¿Y qué es la ética? Eh, no tengo referencia de qué es la ética más que en el budismo, que es Ujú. la pieza principal de los tres, de Three Wisdom, las tres, una es la ética, entonces como que la tienes que revisar igual. Y todo el entrenamiento mental y la transformación va en relación a la ética y la moral. Eh, Allí la pregunta, ¿qué es la ética? ¿De dónde nace la referencia para decir, this is right, this is wrong, where do I go? Sí, está lindo eso. Hay un, hay un pionero de la conservación ecológica acá, gringo, Aldo Leopold se llama, y él hace algunas décadas generó algo que se llama la ética de la tierra y que propone que lo que es bueno tiende a preservar la vida y lo bello de la vida, y lo que es malo tiende a lo contrario, ¿no? Así de sencillo. Pero entonces, si tiene, no sé, en la tradición griega, los principios más profundos de la ética están basados en the truth, the good and the beautiful, la verdad, lo bueno y lo hermoso, lo bello, ¿no? Entonces, similar a lo que Aldo Leopold. Pero bueno, me parece ahí detenernos un segundo en lo que mencionas de este pues narcisismo, de Narciso, que no podía dejarse ver su reflexión en el lago, ¿no? Pareciera que muchas de las tecnologías a las que tenemos disposición y rigen nuestras vidas, como que pareciera que tienen ese objetivo en un sentido u otro. Reificar o amplificar, hacer eco de quién creo que soy, de yo, mí mismo, y eso en la ecología profunda se le llama antropocentrismo, bueno, y en otras corrientes, ¿no? Centrado en el antropos humano, en yo. Eh, y eso tiene una gran sombra, que es lo siguiente, que me utilizo entonces a mis necesidades, generalmente de satisfacción instantánea, que eso es lo más bueno, que eso es lo correcto, que ese es el camino a seguir, satisfacer mis necesidades. Entonces todo se mira con símbolo de dólares o pesos o lo que sea. O si me embellece lo suficiente, o si me hace sentir bien, entonces es bueno.
¿no? Pero de ese yo no es el que estamos hablando en el yo ecológico necesariamente, ¿no? Eh, Estamos hablando de un yo mucho más profundo que eso, más allá de lo que yo le llamo que los dictados del sistema operativo industrial en el que hemos sido domesticados o amansados, indoctrinados en vendernos ciertas ideas de lo que es lo correcto, lo bello, justamente de los tres principios que les decía ahora, eh, pero de una manera muy diluida y muy básica y muy antropocentrista. Y de eso pretendemos sanar un poquito en el trabajo que reconecta, o mucho, y en otras propuestas. Ahora ahí les va no solo la sombra, sino la virtud o el beneficio de adentrarse a lo que algunos visionarios le llaman como conciencia autorreflexiva, ¿no? La capacidad de repensar, de reconocer que estoy pensando, o sea, como que mi pensamiento se dobla en sí mismo. Y esta habilidad la conocemos de hace mucho tiempo, le podemos llamar contemplación, ¿no? Entonces, hay algunos pensadores que consideran que esta capacidad del pensamiento se doble en sí mismo y que despierte a la realidad de darme cuenta de que estoy pensando, es una gran fuerza geológica, cósmica inclusive. Entonces, esa gran fuerza en el ecosistema planetario se dice que está inaugurando una nueva etapa en nuestro planeta, eh, con gran oportunidad de desarrollo espiritual, pero también al filo de la navaja de una potencial enorme destrucción, quizá como nunca antes vista, ¿no? Entonces, bueno, la ética en ese sentido, para tratar de redondear eso, sería como que lo que apoya a ese movimiento de introspección, pero como tú bien decías, que no termina y que no se detiene en sus propias barreras, sino que se da cuenta que es permeable con todo lo demás. Entonces, lo que apoya eso, sugerimos que es algo bueno, porque de ahí muchas veces viene la realización de que yo soy tú, tú eres yo soy algo más amplio y vale la pena cuidarme, cuidarnos, ¿no? Entonces, ese sentido de ética surge de manera natural, se sugiere, ¿no? Cuando hay ese ejercicio. Mm, mm. Es como en el budismo se habla de cuando es, ya que es la ética, hay un principio y el principio es do not harm, no hacer daño. That's it. Y si es como la pregunta que uno continuamente entrena a preguntarse, esto se entrena a desde dónde viene mi motivación para mi acto mental, mi acto físico, mi acto verbal. Is it gonna harm? ¿Va a causar daño? Y si va a causar daño, entonces mejor no. Y esto implica, por supuesto, el desarrollo del awareness, de darse cuenta, lo que hablabas de la mente que es capaz de doblarse, de verse a sí misma, y también la práctica de restraint, que está asociada con la primera will, Dharma will, que es Hinayana, la práctica de la renuncia. Porque en este ímpetu siento los seres humanos de, de un ego bastante pobre, que es de donde venimos, un ego herido, un ego, bueno, que ahí nomás, que tiene baja autoestima, comenzamos a ponerle más estructura, comenzamos a reconstruir un ego o a amarnos a nosotros mismos, eh, pero, pero hay que ser bastante vigilante, creo yo, en la reconstrucción del ego, pero con la conciencia de que voy a tener que destruir ese yo eventualmente. Y eso es lo que hacen radicalmente las tradiciones espirituales. No estoy segura si sea lo más saludable o no, pero es lo que a mí por lo menos me hace sentido y encuentro un valor tremendo y radical. Lo radical del budismo es de hacer, reconstruir un ego, a, a un yo, pero a base de destrucción del yo, porque el yo no tiene entidad fija, ¿no?
Entonces mm, constantemente está redefiniéndose en torno a a la relación con los demás. Eso por un lado. Y lo otro que decías interesante de la capacidad de verse a sí mismo. En, en la práctica meditativa tradicional, al principio uno cultiva el mindfulness, que es la capacidad de concentrarse, porque, bueno, andamos distraídos, es un hábito, no podemos tener la concentración. Los estudios dicen más de 4 segundos no podemos sostenerla. Eh, Hemos perdido significativamente la capacidad de estar en un objeto. Entonces, la primera parte del camino de la meditación de shamatha es recuperar el músculo de la concentración hasta cierto punto y luego la persona comienza a desarrollar la capacidad de darse cuenta, el awareness, que es un poquito más sofisticado que el mindfulness, pero el mindfulness es necesario para el cultivo del awareness. En esta etapa ya el practicante de meditación comienza a darse cuenta de los kleshas, las emociones conflictivas, eh, burdas, primero, el enojo, los celos, la envidia, eh, pero de manera burda, y luego, conforme va caminando en el camino meditativo, va haciendo distinciones más sutiles, ¿no? Cómo se genera el enojo en mí por resentimiento, por hostilidad, comienza a darse cuenta de estados escandas o estados emocionales más sutiles que dan luz, que hacen nacer estos estados más burdos. Entonces el practicante puede ponerle un stop antes de que se genere lo burdo de la emoción y puede mover la mente, puede aplicar antídotos, puede hacer uso de entrenamientos mentales. Entonces es un largo camino que por supuesto no estoy en el nivel 0.001, pero entiendo intelectualmente y me gusta la sofisticación del budismo y de la guía, ¿no? De la estructura. Ahora, en el trabajo que reconecta y en el trabajo neta, todo esto, lo que te digo es uno en el cojín de meditación, con su propio laboratorio de la mente y aplicando la teoría en la práctica del cojín, trasladándolo al trabajo que reconecta, trabajo con otros, con la tierra. ¿Cómo uno cultiva este awareness, Adrián? Porque no tiene tanto tiempo para espacio, eh, espacio contemplativo con su mente. ¿Cómo así? ¿Cómo surge esto? sí, bien. Eh, me surge, hola Felipe, un abrazo. A la Feli. Me surge hacer hincapié en lo siguiente. Es tan sanador en sí mismo el reconocimiento de que intrínsecamente no hay nada malo en mí. Eh, Requiere desempacar un segundito eso, porque vemos, yo en mí al menos, y en las personas a mi alrededor y en la sociedad, que muchas de nuestras reacciones, actitudes, sueños, anhelos, están en reacción o relación a algunas cosas que me cuesta mucho trabajo aceptar o reconocer o ver en mí. Y de esas surge toda una psicología de la personalidad de Adrián y cómo me presento y navego mis relaciones, ¿no? No obstante, los maestros, maestras a través del tiempo nos comentan que nuestra naturaleza no lleva en sí misma el defecto de fábrica del pecado original necesariamente, sino todo lo contrario. Nuestra verdadera naturaleza es luminosa, despierta, amorosa, es verdadera, bella eh, y buena, como decíamos hace rato, ¿no? Entonces, a mí esto como preámbulo de lo que me preguntas, porque a mí me late comenzar desde ese lugar más que al revés, como, ¿dónde está lo malo en mí?, etcétera. Entonces, ya en sí mismo, en la práctica, como lo que mencionas, eh, es ir en pos del reconocimiento y celebración de esas cualidades amorosas en mí, ¿no? Y que eso, desde ya en concreto lo que preguntas,
no solo está en mí. Eso que les acabo de decir, esa dimensión, más bien yo formo parte de esa dimensión del mundo. Entonces, se encuentra en especial expresión en la naturaleza silvestre. Eso es lo que proponemos. Entonces, a ir al encuentro con esa naturaleza silvestre, afuera, me refiero, hace una especie como de déjà vu. Nos recuerda eso que somos. Algo fluido, algo libre, algo que ya sabe lo que es, que no anda con esa ansiedad existencial caminando por todos lados y desparrameando su sufrimiento a los demás, porque sabe dónde está enraizada, sabe desde dónde brota, ¿no? Entonces nos recuerda justamente como la amplitud de nuestro corazón, la capacidad de dejar ir, una infinidad de cosas que la naturaleza silvestre se vuelve nuestra maestra y nuestro guía de vuelta a casa, que en realidad desde el ángulo que le estoy platicando ahora, nunca nos fuimos. Es una especie como de velo, de malla, de confusión, de ilusión, en la casa de los espejos, pero que en realidad siempre hemos estado ahí. Entonces yo a veces lo menciono como es imposible que nos corten de la raíz de quién somos. No, no, cualquier cosa no se puede. Pero a veces a algunos que estamos un poco heridos, traumados, etcétera, o que se nos ha olvidado mucho, pues nos toca un poco de trabajo a retejer esa conexión con la raíz, ¿no? Entonces, bueno, esa es una gran medicina en contacto directo con la naturaleza silvestre, pero de ahí también otra submedicina o medicina 2 que es la cuestión relacional, la comunidad, um, el reconocimiento de que muchas veces este despertar, es, por más pequeños que sean, ocurren, como decíamos hace rato, en relación, en conexión en exponer o más que exponer, conectar con el valentía suficiente para mostrarme vulnerable, mostrar mi verdad en comunidad. Eh, y aquí la última partecita que quiero tocar es la importancia de la liberación de lo sistemáticamente reprimido en nuestro proceso de desarrollo. Y eso en el trabajo que reconecta tiene un lugar hermoso en la segunda fase de la espiral del trabajo que reconecta, que es, lo voy a nombrar de otra manera, que es simplemente estar con la amplia gama de emociones de la condición humana. Estar, no reprimir las que no me gustan y ensalzar las que sí. Simplemente estar con el ecosistema emocional y estar pendiente de él, ¿no? Bueno, muchas cosas que decir aquí. Em, una de las cosas que me nace es la gran posibilidad, ¿no? Por supuesto, yo soy muy budista, entonces como que me fascina el cojín de meditación y encuentro como, oh, wow, un wow factor el estar con la posibilidad de ver eh, cuán amazing es la mente y cómo tendemos en creer tenemos esta negative bias, creer lo negativo y reificarlo y lo positivo no darle como no darle tanta importancia. ¿Por qué hacemos esto? Porque reificamos lo negativo más que lo positivo. Es este yo herido, habituado a solidificar, osificar. Ay, creo que te fuiste. A ver. Ah, no, ahí está. Osificado al, a la tendencia negativa de hundirnos, ¿no? Cuando el entrenamiento pasa por darnos cuenta de eh, ese hábito no tan saludable y no hundirnos, sino a la vez utilizarlo como un propulsor de la transformación constante, sin caer en la culpa y en la indulgencia de pobrecito de mí, tanto me falta, ¿no? Eh, eso por un lado. Y lo otro,
es esta incapacidad que de relajarnos, diría yo. No yo, lo dicen los maestros en Mahamudra, la imposibilidad de relajarnos con lo que es. En los caminos más místicos de muchas tradiciones no son tan sofisticados, pero son completamente radicales. En el budismo, la cuarta, bueno, tú sabes esto, la cuarta wheel es Mahamudra, que es como lo más automático, es simplemente estar con lo que es. Y dice simplemente estar con lo que es, pero es lo más difícil. Y pareciera que hay una imposibilidad de, de estar con lo que es cuando especialmente es difícil, cuando reflejan Ujú. estados interiores eh, que han sido reprimidos de soledad, de tristeza, la incomodidad. Y le doy eh, agradecimiento profundo especialmente a esta tradición, que en la tradición budista, porque es como si te dijera, está bien romperse, está bien tener el corazón roto en la incomodidad. Eh, be aware, trata de estar, ¿no? Y lo que a mí personalmente me pasa es que en vez de estar, trato de como coger un salvavidas de fabricación conceptual para no estar. Pero esa es la práctica, ¿no? De darnos cuenta cuándo queremos querer salvarnos con nuestra conceptualización y cuándo estamos reprimiendo o, eh, ¿cómo se dice? Rejecting, evitando. Entonces, en los dos extremos, en vez de estar. Muy bonito lo que dices supongo que hay diferentes predilecciones, ¿no? Para las personas y hay para todos de Ujú. conectar más con lo orgánico de la tierra. Para otros tiene que ver más con una práctica, no sé, espiritual como la meditación tradicional, con otros con la práctica de la respiración, no lo sé. Pero la gran posibilidad que existe también, resalto mucho del trabajo que reconecta la posibilidad de no enmarcarse en algo como en un monasterio, de hacer un retiro por 100 días, sino de llevarlo allí, donde se puede experimentar lo más espiritual, que es el contacto con los demás y con la tierra. Ujú. Sí, fíjate que eso, por ejemplo, alguien como George Gurdjieff o en la tradición védica se habla del cuarto camino, que es el de casa, el del común mortal, que no renuncia, que no se va por allá, pero que sin embargo se queda en, digamos, en su nicho ecológico, como suelo referirme a eso, pero que ahí es donde trae su práctica, ¿no? Entonces, eh, sí, quería un par de cosas de lo que mencionas. La primera es, pues, ¿cómo no vamos a querer como asirnos o algo que nos provea un sentido de seguridad, de estabilidad, dada como están las cosas a nivel global, ¿no? Yo creo que eso siempre ha ocurrido, como tú bien sabes, ¿no? Como esta pues psicología que pareciera ser tan sencilla a veces para mi mente que digo, ay no, pero que en realidad prácticamente hay solo dos respuestas a las cosas, ¿no? En toda esta gran diversidad de la familia humana, o lo amo y lo quiero para mí siempre, forever, o lo odio. O una tercera que pues como que ni fu ni fa, medio tibio, ¿no? Pareciera ser tan sencillo eso, pero tiene tanta razón. Entonces, cuando percibimos alguna amenaza, lo más natural es pues, protegernos, ¿no? Sabiamente. Pero cuando eso ocurre a nivel de los ecosistemas mentales, eh, suelen crearse escenarios enormes, escenarios que cada vez nos divorcian más de lo que está sucediendo enfrente, de la percepción de la amenaza. Entonces,
a esa, como tú le sugerías hace rato, reificación de los escenarios catastróficos que nos llevan a cada vez la necesidad de protegernos más y más y más y más ante la realidad. Bueno, eso es lo que tratamos muchas veces de corregir en este trabajo, ¿no? Porque acá, entonces, como decíamos hace rato, en la tierra misma, la medicina del refugio y la guía. Y pareciera que el humano industrializado cada vez se quiere proteger más y más y más de eso, porque lo considera algo sucio, algo violento, algo que no puede controlar, que le causa un poco de aversión, etcétera. Eh, en otras palabras, lo definimos eso como tendencias biofóbicas, ¿no? De aversión hacia la vida misma. Pero acá cuando sugerimos que es que, a ver, espérame, no hay una clara diferenciación entre tú, yo y el yo ecológico que estábamos hablando. Todo esto, ¿no? El devenir de la vida aquí en la Tierra. Eh, Empezamos a abrir la puerta para caminar hacia pues sobre un sendero un poco más amoroso, tanto para con uno mismo como con los demás, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por el otro también hacer hincapié justamente, acá hay un maestro del Dharma y de la neurociencia que habla que nuestra mente tiene unas tendencias así, de velcro para lo negativo y de teflón para lo positivo, ¿no? Eh, entonces, lo negativo, si alguien está en una relación de pareja, y después de un tiempo, solamente le observa las cosas negativas a ese ser. No es porque se haya convertido en una bruja o un demonio, no. Tiene que ver, bueno, puede ser, pero es remota la posibilidad. Es mucho más probable que tenga que ver con mis propias tendencias mentales y mis necesidades emocionales y mi bagaje familiar, una serie de cosas, pero lo que quiero sacar a relucir aquí es esa tendencia de velcro a solo ver lo negativo en cualquier situación. Eso es un mecanismo evolutivo de defensa, que es muy útil, pero de nuevo, cuando lo llevamos a estas expresiones en las que solo eso es y me lo creo, me monto yo el circo y aparte digo, es que esto es la verdad. Hmm, interesante, ¿no? Entonces, cultivamos o tratamos de cultivar lo bello, lo positivo en este caso, ¿no? Este, y eso sirve como medicina. Entonces, hablando ahora del escenario ecológico global, muchas veces, o yo al menos tengo la tendencia medio ecoapocalíptica, ¿no? De ver las cosas que no están funcionando, de ver las mentiras que nos estamos tragando todos los días, de ver cómo le llamamos el gran desmoronamiento, cómo se está cayendo a pedazos las cosas y las antiguas certezas que teníamos de viabilidad de la vida en el planeta, que es cierto, pero también la vida es mucho más poderosa, ancestral, sabia, que lo que yo puedo alcanzar a ver en realidad. Entonces, este potencial de transformación, mucho de mi trabajo tiene que ver con eso, que ahora en este episodio cultural, el camino espiritual, en algún momento tiene que despertar a lo colectivo, al servicio por el otro, por cómo están las cosas simplemente. Entonces, una última idea aquí, a ver si ayuda, que es que ese proceso de transformación al que yo generalmente me aboco en mi proceso espiritual, muchas veces es facilitado por el otro, por la sabiduría del otro, por la sabiduría de la comunidad de la vida. Justamente en ese pequeño cambio hay una gran paz, hay una gran paz porque el yo, para mí, siempre yo, se relaja. Mm. Uh-huh. Em, Siempre me ha llamado la atención lo que dicen, estamos en la época del amor propio,
yo primero, segundo yo y tercero yo. Y cuando escucho esto es, bueno, porque siento que necesitamos transitar por ese lugar de cultivar un yo quizá no tan frágil, pero hasta cierto punto. Y luego requiere la deconstrucción de lo tan preciado para mí, ¿no? Esta actitud de Gollum, Sméagol, del Señor de los Anillos, el precioso, Ujú, ujú, requiere la deconstrucción de lo más preciado para mí, que es mi identidad. Y claro, los budistas, en esto solo puedo enmarcarlo en el budismo, que es quizá lo único que sé y que permea mi stream, es el rezo constante a que todo lo superficial se caiga y que solamente tenga la posibilidad de ver la esencia. Y la esencia es la nada. Entonces es como constantemente este rezo profundo de que todo devocional, de que todo lo superficial, ¿a qué me refiero con superficial? Lo que es efímero, que es la realidad misma, se caiga. La belleza, difícil en una época con tanto culto a la belleza, los grados académicos, la confortabilidad económica, todo lo que nos da seguridad, que se vaya desmoronando para que yo pueda tener la capacidad de ver a través de eso, ¿no? Entonces, las crisis allí, las crisis espirituales, tremendos regalos para ver la naturaleza de la realidad, la naturaleza de la mente, que es este espacio vasto, profundo, de espacio, ¿no? Donde todo existe la posibilidad de que contenga a todo el universo, de un espacio infinito de ser llenado. Y esto solo lo puedo hablar intelectualmente porque no es una realización experiencial que en el budismo aspira al practicante a experienciarlo a través de la meditación. Entonces, lo que decías acerca de tomar al otro como mi principal trampolín y desafío para mi práctica espiritual. Requiere cierta toma de conciencia, siento, porque vivimos reactivamente y que el otro tiene la culpa de mi desgracia, y que el mundo tiene la culpa del cambio y crisis climática. Eh, Requiere, creo yo, un poquito más de conciencia, de ver que, bueno, las cosas están no tan bien, pero esto es el sustrato que utilizo para mi propio cambio, ¿no? Eso ya es una actitud más guerrera, eh, de tomar el desafío como no para, bueno, pobre de mí, vamos a morir, no en el miedo, ni en el miedo ni en la esperanza, no hope, no fear, pero en el camino del medio de tomar, bueno, this is it, lo tomo y voy, ¿no? ¿Cuánto tiempo me tome? Me tomará 100 vidas, eh, pero I just do it. Entonces es como esta actitud de no, me acuerdo que en, siempre me gusta este teaching no me acuerdo quién fue, pero bueno, la cosa es que el Buda estaba en un río con sus discípulos y estaban viendo la naturaleza y ven que una flecha le cae a un pato o a un ganso. Entonces los discípulos es como, bueno, van donde el pato y ¿de dónde salió esta flecha? ¿Quién la tiró? Bla, bla, bla. Y el Buda dice, mientras ustedes están pensando de dónde vino la flecha, lo más inteligente es sacar la flecha del pato. Eh, ¿Y a dónde va esto? Muchas veces nos entretenemos en el por qué, cómo fue posible, la flecha, cómo llegó al pato. Eh, en vez de, quizá lo más inteligente en este momento es actuar y sacar la flecha del pato. Y ahora eso es otra cosa, porque ¿desde dónde actuamos? Desde el enojo, desde el odio, desde la separación, la polarización entre los que sí y los que no, los que vacunados, los no vacunados, los que son ambientalistas y los que creen más no sé, en la ciencia, los anticiencia. Mi discurso y mis acciones están para integrar, están para
unir los extremos, no unirlos, pero ponerlos más juntos, o están para polarizar. Y eso es una reflexión que de pronto eh, siento necesaria en lo académico, que está tan rigidizado por los datos y la probabilidad estadística, eh, Ujú. y también en nosotros. Tendemos a adherirnos a este velcro de esto es, y los que están de mi lado son mis amigos, y los que no, entonces no son, y creo esta polarización que está más significativa en estos tiempos. Sí, eso que mencionas, qué tan importante es y si alguien tiene preguntas, comentarios, que nos ponga acá en el chat para nosotros mientras platicamos, porque eso es tan importante lo que mencionas. Me inspiró un par de cosas. La primera es esa clara visión necesaria en nuestro tiempo para ser. Deviene de lo que uno de mis maestros por acá se refiere como la mente de la resolución, que no tiene que ver como bypass o como hacer como si no existiera el problema. Es todo lo contrario. Si estamos conectados con una mente de resolución, lo último que voy a hacer es buscar justificaciones y culpables para el problema. Simplemente voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para estar presente, a lo mejor contribuir a resolverlo. Entonces, muchas veces estas ciencias y artes contemplativas se confunden con la amplificación de mi diálogo interno y de la capacidad de diálogo con los demás y debate. Yo soy una persona un poco introvertida, por lo mismo no soy tan fan de eso, pero también lo entiendo desde este lugar que muchas veces nos confundimos, ¿no? Como que, a ver, vamos a platicar de esto y se nos van las vidas. Y es como que, ok, está muy bien, pero pareciera que nomás estamos dando vueltas aquí a la cosa. Nomás a la tortilla la estamos para un lado, para el otro y no llegamos a ningún lugar. Muchas veces la solución, yo sugeriría últimamente más que nunca, tiene que ver con el desarrollo de la quietud interna, más que cualquier otra cosa, de verdad. Con el desarrollo de la quietud interna que permite la luz de quien realmente soy, que venga y haga. Entonces nos invito a practicar eso un poco más, ¿no? Como dejar al que cree que sabe a un ladito, de vez en cuando al menos es sano, es útil, es súper relajante, eh, y dejar que la cosa tome su rumbo. Y esto tiene que ver especialmente también con cómo va la cosa a nivel social, ecológico, político. Ojo, de esto no hablo como una apatía, no tiene que ver con eso, tiene que ver como con encontrar mi espacio en el que yo puedo fluir con las cosas y no estarme ni aferrando por un lado, ni obviándolo y tirándole la basura por el otro, ¿no? Entonces es un espacio dinámico, activo, inspirador, quizás nada más mío, como yo entiendo eso, ¿no? Este, y creo que eso puede ser de ayuda a sobrellevar cuando empezó la pandemia hace 2 años por ahí. Yo les decía a algunas personas, oigan, yo estoy muy agradecido de algunas de las prácticas que hago porque siento cómo me están ayudando en este momento, cómo crean como un espacio así como de protección. Y si aún así se me hace difícil, digo, imagínate si no tuviera ese espacio, pues claro, estaría pasándola más complicada, ¿no? Ujú. Buenísimo, buenísimo, Adrián. La importancia de la autopregunta, de la reflexión. Y con eso, especialmente en el tema de la pandemia, cuando uno pierde un trabajo, cuando uno pierde un ser querido, cuando uno es diagnosticado de una enfermedad, como si algo se cayera.
se cae la ilusión de la certidumbre en realidad, y hay un espacio que no se ve al principio y que pareciera ser como blessing in disguise, una bendición tapada, pero lo es. Cuando alguien jala de la alfombra, como diría Pema Chodron, y nos quedamos en, en esta sensación de que nos quitaron lo que nos daba seguridad, eh, los hijos se fueron, la profesión, nos despidieron, perdimos el trabajo, perdimos el estado de salud, salud física, si fuera una enfermedad. Entonces es un momento, un hito en la historia personal para realmente abrir la pregunta, ¿estoy buscando la seguridad en qué? En la salud, por ejemplo, si eventualmente vamos a morir. eh, si vamos a morir, es parte de nuestra naturaleza. Creo que voy a vivir para siempre, puedo morir mañana, me atropello un auto. Estoy buscando la seguridad en un grado académico, en el reconocimiento de los otros, en mi camino espiritual para que me salve. eh, Ujú. Entonces es como, para mí el camino espiritual, muy acorde con lo que dices, tiene que ver está en relación, y en relación a cómo yo me relaciono con el mundo externo y interno. No existe camino espiritual allí aislado. No, no, bueno, si se tiene la bendición de alguien que está acompañándote en ese camino, te va a decir. Me acuerdo cuando salí de un retiro de 30 días, mi principal, no quería ni ir al supermercado, porque no quería perder este precioso Mm. estado como no, no quiero interactuar con nadie, que nadie me quite esta profundidad y esta serenidad. Y claro, llego al centro budista y lo primero que me dicen es como lo saludable de un retiro es que te sientas con energía para incorporarte a tu vida diaria. Eh, con esa energía y vigor, como ahora tengo la claridad mental para poder para poder lidiar con mis desafíos de otra manera. Pero no, sepanándote, no, no quiero regresar a mi trabajo. Entonces, ojalá que podamos, y con esto cierro yo, eh, ojalá que podamos autopreguntarnos hacia dónde nos dirigimos, cuál es la intención. Ojalá esta reflexión, contemplación de la reflexión, de nuestras preguntas, el por qué, para qué, sea bienvenido y que también no nos quedemos tanto tiempo ahí, como dices tú, sino no perdiendo de vista el objetivo mayor, que es como el servicio, ¿no? El servicio al servicio a lo más grande. Adrián, te paso la palabra. Mm. Gracias, Natalia. Sí, un gusto hoy. Eh, Regresando a donde empezamos, esto del yo, quién soy, yo ecológico y demás, eh, pareciera algunas personas que nos hemos enamorado o que alguien cercano se ha muerto o que hemos vivido experiencias transpersonales o de tipo profundo, ¿no? Sabemos lo que podría ser o tenemos sí, algún gusto quizá ahí de lo que es dejar ir y renacer. Y pareciera ser así muy profundo, sí lo es, pero también nos invito a poner atención de que todos los días, al menos todos los días, sucede eso, de manera muy palmaria. ¿Cuándo? Cuando nos vamos a dormir. ¿Quién eres tú cuando te vas a dormir? Esa pregunta ahorita que estabas hablando me vino así como que podría ser un buen ejemplo de lo que estamos hablando con el yo ecológico. Porque ¿a dónde me voy yo cuando sueño? Al mismo lugar que estamos invitando de esta realización del yo ecológico. A esas dimensiones vacías y llenas a la vez, profundas y colmadas pareciera como de tú y mí y nuestra verdadera identidad, ¿no? Entonces, eso de manera pragmática, para cerrar, para mí significa justamente regresar aquí
y expresar eso que vivencié aquí, cómo se ve aquí, cómo se ve en mi palabra, cómo se ve en cómo me he visto, no sé, en cualquier expresión de esta encarnación humana. Y eso nos invita, el trabajo que reconecta al conectar con eso es que cumplimos con nuestro nicho ecológico como especie y contribuimos a lo que se le llama el gran giro, a esta gran aventura de conciencia del paso a crear sociedades más en sintonía con la realidad, que sustentan y celebran la vida. Entonces, a lo mejor nos toma muchas vidas, a lo mejor no hay tiempo suficiente, pero si conectamos con la intención de que no importa necesariamente si lo vamos a lograr y aún así lo seguimos practicando, creo que la cosa podría marchar bien, ¿no? Muchas Así que gracias, eso, Adrián. gracias Natalia. Por favor, continúa esparciendo el trabajo que haces, el trabajo que compartes con el instituto, las conversaciones tan ricas, tan ricas no de conocimiento, sino de autopregunta, entiendo y siento que es necesario en este mundo donde todo se osifica en this is it, this is not. Eh, Así que por favor continúa esparciendo esta mirada de la eh, como lack of existence, pero práctica, ¿no? Con la tierra, con la relación de los otros, en un espacio contemplativo tan necesario en este caótico tiempo, una medicina, ¿no? Así que muchas gracias y espero que las cosas sigan yendo bien. Gracias Natalia, gracias por la invitación. Un abrazo hasta allá, Nueva Zelanda. Bye bye. Saludos. Buen fin. Bye.